Amigos, tengo el enorme gusto de presentarles a ustedes en persona al arqueólogo Óscar Montúfar Latorre, a quien me precio de conocer hace una punta de años, pero de eso hablaremos en una próxima ocasión. Óscar, muy buenos días, bienvenido a esta jornada. Muchísimas gracias, es un gusto para mí estar contigo y con ustedes para poder compartir algo más sobre nuestra cultura. Ese folleto que tienes a la mano, editado por el amigo José Bonino González, si bien es cierto, no es una obra escrita por un arqueólogo, pero nos ha despertado la curiosidad acerca de viejos enigmas. Uno de ellos que acabo de comentarle al arqueólogo Montúfar acerca de por qué en la parte superior de Tipón hace más calor que en la parte inferior, cuando tendría que ser lo contrario, porque arriba es el viento el que prácticamente está refrigerando permanentemente. Pero en Tipón hay cosas extrañas, como por ejemplo el hecho de que las piedras colocadas por los incas en distintas direcciones, un poco de acuerdo a los giros del sol, hacen de condensadores solares. ¿Tú tienes una explicación para eso, Óscar? Sí, ese es un tema muy interesante. Tú sabes que para desarrollar una agricultura como la desarrollaron los incas, necesariamente tuvieron que experimentar. Además que ellos trajeron los conocimientos de todas las culturas que habían pasado, ¿no? Sin embargo, por la arquitectura que ellos utilizaban, era necesario justamente fijarse sobre todo en el movimiento solar, ¿no? Y eso es lo que pasa en Tipón y lo que pasa en Moray, ¿no? En Moray han hecho un estudio muy grande justamente sobre el trabajo agrícola que se hacía y el trabajo de experimentación que se hacía en este sector, y tenía que ver mucho con la proyección de sombras y justamente con el movimiento del sol. Y por ejemplo, ¿no? En Moray sucede lo siguiente: efectivamente, de día hace calor en la parte de abajo, en la tarde ya en la parte media es el calor, pero en la noche el calor es en la parte de arriba y el frío es al fondo. Y la gente de Moray, por ejemplo... ¿Hay una explicación para eso? Hasta ahora, para hacer, por ejemplo, el aire caliente es más pesante, es menos pesante y se va a la parte alta. Exacto. ¿No es cierto? Es verdad. Y el aire frío se va a la parte baja. Ese es un principio eólico. Y eso sucede en la noche. Así Entonces la gente que vive en Moray, por ejemplo, para hacer la papa helada, no lo hacen en la parte alta, que se supone haría más frío porque corre el viento, lógico, como indica. es la puna, ¿no? Sino lo hacen al fondo de las cochas, porque saben que ahí hace mucho más frío, ¿no? Es algo muy interesante que viene todavía desde nuestros ancestros, ¿no? Y la forma escalonada, por ejemplo, que tiene muchos significados. No solamente significaba el rayo, ¿no? Sino al gran Amaru, esta serpiente, a la Vía Láctea. Maravilloso. Es algo tan interesante. Sí, Óscar, aprovechando el poco tiempo que podemos destinar en la televisión para estos temas culturales, quiero pedirle a Wilber que nos muestre esas imágenes de piedras colosales. Hemos conseguido, gracias a las redes sociales, un conjunto de 17 imágenes que las vamos a pasar a ver a continuación. Lugares en los cuales los incas, nuestros antepasados, han colocado piedras que reflejan figuras zoomorfas, antropomorfas. Fitomorfas. ¿Por qué esto? Mientras Wilber nos va buscando las imágenes. Ya. ¿Tú tienes una explicación para eso? Bueno, es una tradición antiquísima. 1800 años antes de Cristo. Ese es un Amaru, por ejemplo. Ese es un Amaru, ¿no? Una serpiente que aparece justamente en el primer baluarte de Sacsayhuamán, una llama que también aparece, ¿no? Te comento, mira, ahí por ejemplo estamos viendo un tipo de aparejo inca, ¿no? Ciclopio poligonal. Entonces este tipo de elementos básicamente se ven en ese tipo de aparejo. En la época inca hubieron varios tipos de aparejo para hacer los muros, pero solamente en este tipo poligonal y ciclopio es donde se ve, ¿no? Ahí podemos ver el colibrí. Sí, justamente estas imágenes son del Museo de Piedras de Cusco, ¿no? De dos amigos míos que tienen... excelente, por favor, hazles presente mi reconocimiento y saludo. Celoso, ¿no? El ucucu que aparece también ahí, el ucucu. Pero ¿cuál ha sido el propósito de los incas de colocar esas figuras mimetizadas con las piedras? Seguramente muchas de estas figuras se hicieron exprofesamente y otras no. Por lo poligonal, por los muchos ángulos que tienen estos paramentos, aparecen muchas geoformas, fitoformas, antropoformas, etcétera, ¿no? Pero sí, en algunos casos me parece que los incas utilizaron esta tradición de tratar de representar algo en los muros, ¿no? Y como te comentaba, las primeras representaciones aparecen en Sechín, 1800 años antes de Cristo. Luego en Chavín, 1200 años antes de Cristo. Estamos hablando 2800 años antes de los incas. Y últimamente en Collasuyo, ¿no? Los Collao, los Tiahuanaco, que también hacían estas representaciones. Ese es otro tipo de aparejo, por ejemplo, que le llamamos celular y tiene justamente la forma de una flor, ¿no? Celular se le dice porque hay una piedra central y alrededor están las demás piedras, ¿no? Eso me parece que está en Santa Clara.
ha encontrado anterior, también claro, ahí. en Santa Clara, Sí. en los andenes de Colegio Ciencias, pues. Exactamente. Tienen exactamente ese tipo ¿Y de estos aparejo. eran adoratorios? ¿Por qué hay la figura de una chalwa, que es un pez? El pez, por ejemplo, está muy ¿O vinculado. eran solo figuras decorativas? No, el pez está muy vinculado a Sacsayhuamán. En Sacsayhuamán tenemos un espejo de agua, un reservorio grande que está detrás de la chincana, ¿no es cierto? Y ahí se han encontrado muchos de esos elementos. Pero quizás el elemento de pez más lindo que se ha encontrado en Sacsayhuamán Machu Picchu. es Machu Picchu, el templo de las tres ¿Qué ventanas. belleza? Y ahí está el puma. Un felino, ¿no? Un pato. El mensaje que nos transmiten, realmente nos falta estudiar tanto, Mario. Pero sí, ¿no? Hablando de cosas concretas, los incas han utilizado iconografía en los muros. Y lo más claro, por ejemplo, son las llamas del sol que se han encontrado en Choquequirao. Han utilizado otro tipo de piedra, otro color de piedra, para justamente representarlas en los andenes, ¿no? Y son todas las llamas que están mirando a la salida del sol. Entonces, de hecho, que han utilizado este tipo de iconografías también en su arquitectura. Muy interesante, fascinante. Muchas gracias a los amigos de Museo de Piedras Cusco que han tenido la gentileza de proporcionarnos estas imágenes para vuestro conocimiento. Usted puede ir a Sacsayhuamán y encontrar precisamente estos lienzos líticos. Ahora me gustaría preguntarle a Óscar, a quien lo conozco en varios episodios de su vida, la última vez que estuvimos en Santa Teresa conversamos algo y me habló de unos hallazgos muy importantes al pie del valle del Machu Picchu, litografías, cavernas con ideogramas. Si fueras tan amable de compartir un poco con el público, Óscar. Bueno, es interesante y este es un trabajo que hace mucho tiempo, todavía cuando yo trabajaba ya por el 2008, 2009 en todo lo que es el santuario, encontramos, ¿no?, pintura rupestre, estudios que fueron realizados posteriormente por José Bastante, por Goritumi, y es que siempre Machu Picchu se vincula solamente a lo inca. Pero no sabemos que dentro del santuario se han encontrado restos muchísimo más antiguos, incluso de formativo, asociados a la cultura Marcabaya y Chanapata, 1700 años antes de Cristo, y también arte parital, arte rupestre. Entonces, eso es algo que todavía desconocemos del santuario, ¿no? Y O es sea, necesario Machu Picchu difundirlo. estuvo mucho más antes de Pachacútec ocupado por culturas anteriores. Seguramente, es lo más probable. El santuario de Machu Picchu tiene más de 37.000 hectáreas. Lo que es la yacta de Machu Picchu son menos de 10.000 hectáreas. Entonces, pero en todo el santuario sí ha habido este tipo de hallazgos. Wari, se ha encontrado fragmentos de la cultura Wari. En la zona de la Convención y en Machu Picchu En también. Machu Picchu, claro, en el kilómetro 82, en Isla Chico, en Choquelusca, ya muy cerca de Machu Picchu. Y esa afirmación de Lumbreras señalando que Machu Picchu era algo así como la hacienda o el lugar de descanso de Pachacútec, ¿sigue siendo válida o no? No, ese es un documento que lo encuentra John Rowe. John Rowe es quien plantea eso, las haciendas reales o las tierras reales de los incas. Y sí se sustenta en documentos coloniales. Claro, ¿no? Lumbreras coincide con esa No, afirmación. Lumbreras plantea que Machu Picchu es la cripta, es el cementerio, es la sepultura de Pachacútec y que su verdadero nombre era Patayacta. Esa es una teoría que ya ha sido desbaratada porque el Patayacta, el lugar donde estaba la momia de Machu Picchu, estaba acá en Cusco. Y acá en Cusco tenemos un lugar que se llama Patayacta, que justamente corresponde al sitio arqueológico de Kenco. Y ¿Cuál sería la redefinición de Machu Picchu a la luz de estos hallazgos? Hoy no, Machu Picchu era, a más de ser, es cierto, es un lugar construido en el periodo de Pachacútec, pero no solamente tenía una connotación religiosa, sacra, sino también política y administrativa, porque desde ahí se está manejando todo el acceso a la Amazonía. Entonces era un lugar de paso, un lugar de control, un lugar político, un lugar muy bien constituido. A un inicio seguramente sí fue construido para las tierras reales, para la panaca de Pachacútec, pero después cambió de connotación por el espacio en el que estaba ubicado. Una suerte de tambo para llegar de repente a Vilcabamba la Grande, la Vieja. Por supuesto, después de Pachacútec viene Vitcus, Vilcabamba y Espiritupampa. Otros lugares que también fueron construidos, salvo Espiritupampa, en el periodo de Pachacútec. Espiritupampa ya fue muy posterior a ello, ¿no? Pero es uno de los accesos directos para llegar a Vilcabamba. Futuras excavaciones en Machu Picchu, ¿qué podrían revelar desde tu punto de vista, Óscar? El problema de Machu Picchu es que Machu Picchu ha sido saqueado desde la época de la colonia. Nosotros creíamos que los españoles no habían llegado a Machu Picchu, pero tenemos documentos del siglo XVI donde ya se está afirmando la presencia de los españoles en estos lugares. Y Bingham, cuando llega en 1911, ya ve unos
grabados de Hay 1902. una piedra esculpida con una fecha. Sí, y está en el Templo de las Tres Y en Ventanas. Europa estaban vendiendo ya un mapa de Machu Picchu. 1800 Sí. y pico, y hay los mapas Con donde nombre. figura Machu Picchu. Con nombre. Hay una empresa que se ¿Pero llama dónde Las nos Huacas del conduciría Inca. todo ese hallazgo, ese conjunto, ese numen de ideas? ¿Perdón? ¿A dónde nos conduciría? ¿A qué idea? ¿A qué nueva interpretación? Todo el sector de Machu Picchu fue saqueado muy fuerte. Los mejores museos, sobre todo en Estados Unidos y en Alemania, específicamente en Alemania, en Europa, tienen piezas preciosas del arte inca. ¿Y de dónde las llevaron? Lo más probable es que les hayan llevado de Cusco y de A Hiram Machu Bingham Picchu. dice que lo visitaban permanentemente para venderle piezas incas y Bingham compró muchas. Compró bastantes piezas. ¿Nos han devuelto todo eso o No, falta alguna devolución? solamente una parte falta. Solo todavía, una faltan, parte. Claro, faltan todavía que devuelvan mucho ¿Qué más otro piezas. museo tiene algunas piezas nuestras de gran valor? El Museo de Berlín. El Museo de Berlín es impresionante. Tiene unas piezas únicas incas que ni las tenemos aquí en Cusco, ¿no? Y que fueron llevadas ya en el siglo XIX. Y esto se debe a la presencia de estos mapas donde ya figura Machu Picchu. Porque ¿quiénes hicieron estos mapas? Augusto Berns, un alemán, Waring, otro alemán, que estaban Mucho entrando por la antes zona. de Hiram Bingham, mucho antes. de Hiram 1880, 1870. Imagínense, Estamos 40 hablando de años unos antes. 40 años antes de que Bingham llegue a Machu Picchu. Bingham. Bueno, termino con una pregunta, que es una pregunta que le fascina a la gente, porque he conversado con muchos. Ustedes los arqueólogos son pues positivistas, ¿no? Científicos, y esto se ha hecho de tal forma, los incas labraron con esto y aquello. Pero la hipótesis de que en algún momento pudo haber existido una conexión humana extraterrestre para dominar técnicas hoy desconocidas, ¿tú crees que sea válida esa hipótesis? Con franqueza. Con franqueza. Yo a pesar pienso, de tus 20 años de arqueólogo. no, yo pienso que no. El pensar de que hayan venido extraterrestres a hacer este tipo de trabajo ciclopio, por ejemplo, en los elementos líticos, sería desmerecer al hombre andino. No. Los hombres andinos, pero con una técnica distinta. Porque ¿de qué otra forma se puede explicar, por ejemplo, una piedra de 60 o 70 toneladas en Sacsayhuamán transportada desde la zona de San Jerónimo? Es decir, pasando ríos, pasando valles. ¿Es posible humanamente hacer eso? En Sacsayhuamán no hubo ese problema porque las canteras estaban muy cerca. Sacsayhuamán está construido por rocas calizas, que son parte de la formación Yuncaypata, que la tenemos ahí cerca. El problema sería en Ollantaytambo. En Ollantaytambo sí, las rocas que tenemos en el Templo del Sol pesan 60, 70 toneladas y la cantera está al frente del río, en el poblado de Cachicata. Tú acabas de poner la razón. Han hecho unos experimentos para trasladar. Amigos de la National Geographic han trasladado las piedras, han hecho cruzar el río y es factible solamente utilizando la fuerza de 70 hombres, te comento. Han cruzado el río, lo han arrastrado, lo han subido y han demostrado que es factible hacer ese tipo de ¿Qué trabajo. instrumentos metálicos tenían los incas para labrar la piedra como lo hicieron con tanta finura? Utilizaban sobre todo el oligisto, que es el hierro natural, lo que conocemos como la jiguaya, que es el elemento más duro La que piedra tenemos. jiguaya. La jiguaya, claro. Pero aparte de ello tenían otros Pero elementos te de imaginas, metal, ¿no? oye, labrar una piedra de 60 toneladas con jiguaya. ¿Y qué tipo de piedra además, no? En caso de allá son granitos, que es mucho más duro. En caso de Sacsayhuamán la roca es mucho más blanda, que es la caliza. Pero aún así, Entonces, aunque sea así. blanda, pulir la piedra con jiguaya, es decir, con otra piedra, me parece frotándola una con otra, es un trabajo faraónico de cientos de años. No, ¿por qué? Porque no solamente trabajaban 70 o 100 personas, trabajaban miles de personas. Sí, lo sé. Entonces, he leído ahí eso. es el cambio, 20.000 ¿no? indígenas, como en la captura de Atahualpa, ¿no? Claro. 20.000 soldados. Por eso es que Atahualpa se sintió muy seguro. ¿Qué cosas podían hacer 130, 160 Contra sujetos 20.000. ahí, ¿no? Frente a 20.000. Con mover un dedo, con hacer un chis, inmediatamente eran sofocados, pero las cosas salieron de manera inversa. Bueno, Óscar, esta es una Mario, de las primeras de muchas conversaciones que seguramente tendremos en el futuro sobre estas litografías, sobre las pinturas rupestres halladas al pie del Machu Picchu, cosa que hasta el día de hoy no ha sido mostrada, ¿no? No, ya han sido mostradas. A nivel interno, a nivel del ministerio. No, sí, en algunas conferencias de repente, pero sí, con el mayor de los gustos, Mario. Genial. Aquí estamos para apoyar. Maravilloso. Amigos, ha sido la presencia del arqueólogo Óscar Montúfar Latorre.